Muy buena gente, vamos a hacer una oración simple en griego, algo sencillo, algo que no sea demasiado complicado. Y vamos allá, el primer paso, por supuesto, siempre a la hora de encontrarnos con una oración simple, o una oración compuesta incluso, es buscar los verbos. Si no encontráis un verbo con solo leer la oración, no os preocupáis, no os rayáis, simplemente continuad hacia adelante haciendo la morfología, porque el verbo acabará apareciendo. En este caso, curiosamente, el verbo es la primera palabra de la frase, epoyum. Si atendemos a la forma epoyum, primero tenemos un acento circunflejo. Por tanto, vamos a tener una contracción. La contracción es omicron y. Omicron y puede proceder de epsilon más omicron o de omicron más omicron. En ambos casos, con su final ni, ya podemos encontrar la desinencia. Desinencia on. La desinencia on va a ser seguro, eso ya lo tenemos claro, desinencia secundaria, tercera del plural del imperfecto. ¿Cómo se llama que esto es imperfecto? Porque los imperfectos se van a caracterizar por, además, presentar un aumento. En este caso, epsilon. Recordemos, dos tipos de aumento, temporal y silábico. Temporal alarga la vocal con la que se inicia la raíz, por tanto el aumento temporal es únicamente con los verbos que empiezan por vocal, y el aumento silábico es cuando un verbo empieza por consonante que se añade una epsilon. Cuidado con las epsilon. Las epsilon pueden ser formas de encontrar verbos si estamos muy desesperados. En este caso, pues aquí tenemos nuestra maravillosa forma de imperfecto, por supuesto, de indicativo activo, función sintáctica verbo. ¿Que no encontráis el verbo? Una vez más, hacemos toda la morfología, ya veréis como el resto de formas es imposible que sea un verbo. Porque además, si yo pienso que, por ejemplo, imaginémonos que yo me equivoco y yo pienso que esto es un sustantivo. Supongamos que yo pienso que esto es un sustantivo contracto. Por tanto, esto vendría de epsilon más omicron o de omicron más omicron. Por tanto, esto podría ser, descendencia on, un nominativo, vocativo y acusativo, singular, neutro. O únicamente un acusativo masculino o femenino. ¿Cómo confirmo yo esta teoría como todas las teorías que tengo que confirmar? Pues buscando la palabra en el diccionario. ¿Qué tengo que buscar en el diccionario? El nominativo singular. El nominativo singular de esta palabra va a ser epoyus, si esta palabra es masculino o femenino, o epoyum, si la palabra es neutra. ¿Cómo sé yo que esto no viene de aquí? Porque ninguno de estos dos enunciados vienen en el diccionario. Por tanto, el diccionario está diciendo, tía, esto no lo estás haciendo bien, no es un sustantivo, tienes que pensar en otra cosa. Y esta otra cosa es en el verbo. Ahora, ¿qué verbo tengo que buscar yo? Pues yo obtengo, voy a ponerlo aquí más grande para que se vea, ¿no? Yo tengo mi aumento, tengo mi raíz, la parte sin contraer, más la desinencia, ¿no? Este es el resultado de la contracción, que esto puede ser o epsilon más omicron u omicron más omicron. Por tanto, yo sé que esta omicron forma parte de la raíz y que es de la desinencia, perdón, y esto va a formar parte de la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Pues pongo mi parte segura de la raíz, la epsilon de la contracción resuelta, más la desinencia de primera vez singular de presente indicativo activo. O, si no, con omicron, porque ahora mismo no sabemos cuál de las dos vocales es la que han contraído con la omicron de la desinencia. Es decir, estas dos vocales serían una de estas dos vocales. ¿Cómo sé yo cuál es la opción correcta? Muy fácil. Una de las dos palabras va a venir en el diccionario y la otra no. ¿Cuál es la que no viene? Pollo. Esto es el verbo
polleo, que significa hacer, realizar. ¿Os dais cuenta cómo aplicando la lógica y sabiendo morfología yo soy capaz de analizar estas palabras? Lo que pasa es que, claro, hay que saberse las desinencias. Estas formas al principio pues son un poco complicadas, pero a partir de ahí la cosa va complicándose, pero bueno, yo admito que los imperfectos contrastos son una cosa complicada de observar, pero bueno, pasito a pasito. Una vez hemos encontrado el verbo, tenemos que hacer nuestra maravillosa morfología. Es muy importante la oración simple, la relación de concordancia y si hay algún nexo uniendo sintagmas, ¿no? Vamos allá. Primera palabra, oikías, desinencia alfa-sigma. No sabemos qué es esto, puede ser un genitivo singular o también un acusativo plural. Por ahora me quedo. ¿Qué tendría que buscar en el diccionario? Pues tendría que buscar, como esto es primera declinación, oikía. Siguiente palabra, macras. Desinencia alfa-sigma, pues mismas opciones que la anterior. ¿Qué tendría que buscar en el diccionario? Primera declinación, macra. Problema, macra no aparece en el diccionario. ¿Qué me está diciendo el diccionario? Te has equivocado del tipo de palabra, porque a lo mejor esto no es un sustantivo, a lo mejor es otra cosa. Lo que sí aparece es macros. Macros on, nominativo de la segunda, nominativo de la primera, nominativo de la segunda. Son 3 nominativos, por tanto es un adjetivo. Esta palabra, macros on, es un adjetivo. ¿Qué va a necesitar un adjetivo para sobrevivir? Un sustantivo, por supuesto. ¿Cómo se relaciona el adjetivo con el sustantivo? Se relaciona en concordancia, en género, número y caso. Hemos dicho que esto y esto, tanto oikías como macras, pueden estar en el mismo caso y pueden estar en el mismo género y en el mismo número. Por tanto, estas dos palabras van a ir juntas. Están en una relación de concordancia, ¿de acuerdo? Pues es un sintagma gigante. Bueno, no muy gigante, pero bueno, se entiende. Tois es un artículo en dativo plural. Y politais, desinencia ais, es un dativo plural. Por tanto, va a ir junto. Daos cuenta aquí cómo nos ayudan los artículos. Los artículos son inequívocos, es decir, son formas únicas para cada uno de los casos, para cada uno de los géneros y para cada uno de los números. Por supuesto, obviando la particularidad del neutro, ¿no? Pero los artículos son los que nos ayudan. Si yo tengo aquí un artículo en dativo plural, si yo tengo un artículo en dativo plural, tengo dos opciones. O esto es un dativo, o esto es un genitivo y complementa a justo lo de después, que también tiene que ser un dativo. Una de esas dos opciones, no hay otra más. Esto, politais, por ejemplo, no puede ser un acusativo, es imposible, tiene que estar al lado del artículo en el mismo caso, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que buscar para encontrar politais? Pues si nosotros buscamos nuestra raíz y vamos a teorizar que es de la primera declinación, supongamos que es polite, polite no aparece, pero lo que sí aparece es polites u. Recordemos, genitivo de la segunda, pero desinencias particulares. Esto es un masculino de la primera. Masculino de la primera declinación. Cuidado con estos enunciados, ¿de acuerdo? Continuamos adelante en... Esto ni se duda, no tiene casi ni que buscarse. Es una preposición de dativo. Y esto nos ayuda porque el artículo va a ser dativo singular. Pero ojo, porque después del artículo tenemos otro artículo. Otro artículo en genitivo singular. Estos dos artículos juntos son muy indicativos. ¿Qué nos está diciendo el griego? El griego nos está diciendo que, del mismo modo que yo dije antes, que si el artículo es dativo, lo de al lado tiene que ser dativo, pues yo podría pensar, si esto es dativo, lo de al lado tendría que ser dativo también. Pero por eso aparece aquí nuestro amigo
el artículo, porque los artículos son inequívocos. Esto es un genitivo singular y tiene que ser obligatoriamente un genitivo singular. Te está diciendo el griego, ten cuidado, porque justo después del artículo dativo hay otro sintagma ahí en medio, hay un sintagma enclaustrado. En este caso, tespoleos es un genitivo singular. Poleos, cuidado con esta palabra, ya esto nos tiene que extrañar. Es un genitivo singular obligatoriamente. Obligatoriamente porque tiene su artículo. ¿Y esto? Entonces, ¿de dónde demonios sale? ¿No? Pues en caso de duda, mis queridas amigas, tercera declinación. No hay ningún lugar a duda. Además, omega, que puede provenir de una Omicron, la sigma. No sé si me explico. Que puede provenir sin ningún tipo de problema de la tercera declinación. Y sí, esto es un tema en iota. Los temas en iota, recordemos, hay dos tipos, los invariables y los variables. Esto es como las silbantes, ¿no? El invariable mantiene la iota en todo el paradigma y en cambio los variables cambian la iota por epsilon iota en algunos casos. Esta epsilon es esta epsilon del epsilon iota. ¿Qué ocurre además? Ocurre que recordar, esto es morfología pura, si yo a esto le añado la disidencia omicron sigma de genitivo, la iota entre vocales va a desaparecer. Va a provocar el alargamiento de la omicron de la disidencia de genitivo. Aquí tenemos la explicación de esta palabra tan extraña. Por tanto, hay que buscar polis en el diccionario, polis, polios, ciudad, ¿de acuerdo? Genitivo singular. Y ahora aquí sí, agora, iota suscrita, ojo esa iota suscrita, porque es marca de dativo singular, de la primera, por supuesto. Habría que buscar en el diccionario agora, agoras o agores, ¿no? Cuidado porque no nos podemos olvidar de que aquí, justo aquí, tenemos un artículo que está solo abandonado y los artículos no pueden estar abandonados. ¿Con qué tengo que poner ese artículo? Pues con una palabra que concuerde con él. En este caso, dativo singular, agora. Te agora y tes polios. ¿Por qué hace el griego esto? Porque el griego lo que me está diciendo es que este genitivo singular va a ser un complemento del nombre del dativo singular. Es la forma que tiene de no dejar lugar a duda de a qué complementa el complemento del nombre. Es una forma de, esto es mío y lo abrazo, ¿no? El siguiente paso, ya para acabar la morfosintaxis, es hacer la sintaxis. Tenemos antes una duda, estamos dudando entre un genitivo singular o un acusativo plural. Vamos a usar la lógica. El verbo epoium significa hacer, fabricar. El verbo epoium es eminentemente transitivo. ¿Qué significa eso? Que necesita un complemento directo. Si yo hago, necesito hacer algo, ¿verdad? Por tanto, siendo esta la única forma que puede ser complemento directo, la forma de oikias macras, va a ser acusativo plural. Función sintáctica de complemento directo. Tois politais, hacer algo a alguien o para alguien, complemento indirecto. Ente tespolios agora va a ser un complemento circunstancial y dentro del circunstancial tenemos el complemento del nombre. Una vez hecho esto, solo nos quedaría la traducción. Antes de hacer la traducción, vamos a plantear, primero, no es sujeto, no nos tiene que extrañar. Sujeto en tercera persona puede estar omitido, puede ser un sujeto llamado gramatical. El sujeto es la tercera persona del verbo, él o ella, ellos o ellas, en este caso plural, ellos o ellas, ¿de acuerdo? Primer paso, ya tengo establecido mi sujeto, como está omitido, no lo tengo que poner. ¿Qué viene después del sujeto? Vamos a planificar. Después de mi sujeto viene el verbo. Después del verbo viene mi complemento directo. Tras mi complemento directo, mi complemento indirecto y por último, el circunstancial. La planificación es importante para saber cómo voy a traducir. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, voy parte por parte. Verbo epoium, poieo, que significa hacer. Tercera del plural del imperfecto del verbo hacer.
del imperfecto, ojo, importante, el imperfecto, no ningún otro tiempo imperfecto, ellos hacían complemento directo. Oikia significa casa y macro significa grande. ¿Qué hacían? Pues hacían casas grandes. Tois politais. Tois politais, cuando es complemento indirecto, se puede traducir como a o para. En este caso, en español, hacían casas grandes para alguien, ¿verdad? En este caso, tois politais, plural, ciudadanos significa politais, los ciudadanos. Para los ciudadanos. Vamos a borrar aquí el circunstancial para no dar lugar a error y vamos a ponerlo abajo. Nos queda el complemento circunstancial. En te tespoleos agora. Como tenemos un complemento del nombre, pondremos el complemento del nombre justo después del circunstancial. Recordemos, los complementos del nombre siempre justo junto al nombre al que complementan. Siempre. En te agora, en la plaza, el ágora incluso, ¿no? Vamos a traducir por plaza, por ejemplo. En la plaza, el ágora es el centro, ¿no? La plaza pública, donde el foro, lo que es el foro en Roma, ¿no? Donde se celebraba la vida pública y donde se realizaba la mayor parte de la actividad de los ciudadanos griegos. En la plaza, tespolios, de la ciudad. Y ya está, si os dais cuenta, no es tan complicado, no es tan difícil, lo único que requiere es saber morfología, utilizar la cabeza y mantenernos estrictamente en el sistema. No dejéis de repasar las desinencias, los métodos de formación de los tiempos verbales, porque esto poco a poco el objetivo es que se vaya complicando. Y creedme que se complica bastante, no os quiero asustar. Pero bueno, seguiremos haciendo frases y textos y demás y demás. Mientras tanto, abrazos digitales y nos vemos a la próxima. Hasta luego.